compañero de los electricistas. Como ama de casa les hablo. He estado viendo lo que acaba de comentar usted sobre los medidores de luz que han estado cambiando. En ese sentido, yo quisiera saber cómo defendernos el día que llegue a nuestra casa. Bien. O sea, si hay alguna manera de poder defender uno ese derecho, porque la verdad, sí, la luz es demasiado cara. Muy bien, vamos a pedir que sean las 5 preguntas para que tome nota y ahorita responde todas de manera conjunta. Ahí al final, gracias a todos los compañeros presentes. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que se preocuparon por las reformas estructurales. Es una lástima lo que está sucediendo en nuestro país. Lo que nos han vertido los exponentes en sus presentaciones es verdad. La reforma del servicio profesional docente y las 2 leyes que le acompañan definitivamente sí son lesivas en cuanto a los derechos laborales de todo el magisterio en general, desde nivel básico hasta nivel superior. Pero aquí lo que resulta curioso son las contradicciones que existen en sus exposiciones. Primero, por una parte, el gobierno nos va a evaluar, y al evaluarnos es para despedirnos lo más seguro, como decía el compañero de la UNAM. Pero por otra parte, dice el compañero que con la privatización del petróleo se va a incrementar el ICR. Si los maestros somos cautivos de la Secretaría de Hacienda y somos la mayoría de los contribuyentes, porque los grandes contribuyentes no pagan impuestos, entonces me pregunto yo, ¿quién va a pagar ese ICR si nosotros vamos a estar despedidos? Esa es una contradicción que hay en las exposiciones de ustedes. Por otra parte, se vino la reforma a la ley laboral. Una sola marcha a San Lázaro. El país no hizo nada y no protestó, cuando verdaderamente, como lo señaló uno entre ustedes, la reforma laboral, la ley general del trabajo, era el inicio para acabar con la poca economía del pueblo. Los que son trabajadores al servicio del Estado con plaza de base. Había que acabar con eso, y la reforma laboral era el inicio y nadie dijo ni hizo nada. Ahora bien, se vino la reforma a la ley del ISSSTE. ¿Y qué sucedió? Nos fuimos a amparo, hicimos marchas, hicimos corajitos. ¿Y qué logramos? El 10º transitorio, pero la ley quedó. Igualmente pasará ahora, compañeros. Si seguimos el mismo esquema de movimientos que hemos venido realizando, no se va a lograr nada, y las leyes llegaron aprobadas para quedarse. Tenemos que cambiar las estrategias. La otra, de juntar firmas para presentar iniciativas con la Cámara de Diputados. ¿Qué sucede con eso?
pasa a comisiones. Ok, la comisión la aprueba y la presenta al pleno de la asamblea. Y en el pleno de la asamblea están los que ya sabemos que votan en contra de los que proponen, y por negativa, por mayoría manifiesta, se declara nula la iniciativa. Así no hay posibilidad de ganarle al Estado, no hay posibilidad de defender los derechos ni de ningún sindicato. Hay que cambiar la estrategia, compañeros, y ustedes que son los sabiondos deberían indicarnos el camino a seguir y cuándo empezamos. Buenas tardes. Una de mis preguntas que siempre he tenido en mi mente es ¿qué hacer para quitar a los diputados y senadores que son una bola de traidores? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista a ellos no los pusimos nosotros, los pusieron los grandes empresarios para su servicio. ¿Cómo podemos hacer para quitarlos y devolverle el poder al pueblo? Es todo. Miren, yo quiero abordar rapidísimo los puntos que dice por allá arriba el compañero, porque me parece que el ánimo que manifiesta tiene que ver con una preocupación que tiene mucha población en el país, que ve guamazos y guamazos y guamazos y nomás estamos agachando la cabeza. ¿Por qué? Miren, el asunto es cómo el Estado mexicano se ahorra dinero y hace más eficiente el gasto. Decir eficiencia quiere decir utilizar una cantidad menor de recursos y cubrir una amplia gama de servicios. Y entonces el presupuesto y el erario mexicano, como depende del petróleo, como bien decían hace un rato, ¿no? Entonces aquí el punto es ver en dónde entra la tijera por los dineros que se van a ir. Por ahí escuchaba alguna entrevista en el programa de Carmen Aristegui hace ya varias semanas, 2 semanas tal vez, 3, decían los compañeros especialistas ahí, de cada dólar que entra a México, ¿no? Dicen, a ver, de cada 100 dólares, de cada barril de petróleo, para extraerlo, se ocupan 10 dólares. El resto, ¿no? Del resto, 60 dólares van para el erario público. Son 60 dólares. 30 dólares quedan para gastos de la empresa. Esos 60 dólares, para el caso de todo el presupuesto con el que opera la economía nacional, y esto ya no lo dicen aquellos, sino lo digo yo, porque en mi perfil principal soy economista de formación, dicen 40 pesos de cada 100 que conforman el gasto público, 40 pesos vienen del petróleo y 60 pesos vienen de impuestos sobre la renta, de IVA, de IETU y de EIDE. ¿Sí me explico? Vienen de más anexos, que son más menores. Entonces, fíjense, dice que van a compartir las utilidades, que no van a permitir que se queden con todo y que lo más que se puede permitir las entidades privadas que se queden con utilidades del petróleo sería el equivalente al 50%. Quiere decir esto, entonces, que en lugar de llegar 40 pesos de cada 100, solo van a llegar 20.
Entonces el punto es, ¿de dónde voy a sacar 20 pesos? No es nada más lo que yo les cobre a ustedes por impuestos sobre la renta. IVA del 16 al 18, 19 o 21, dependiendo cómo se dejen, se las aplico. Esa es una parte. El otro, que no es nada más el impuesto sobre la renta, es el impuesto al consumo. Se llama impuesto al valor agregado, el IVA, ¿no? Entonces uno es el impuesto al trabajo, el otro es el impuesto al consumo. Y hay otro adicional que es el impuesto, digamos, que al manejo de los recursos financieros. Y este tiene que ver con el famoso IDE, pero además yo no sé si ustedes se han percatado. Ahorita Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT tiene como 2 meses, tal vez 3, que envió a los cuentavientes que tienen sus cuentitas de banco, ¿no? Les envió una cartita. Si manejaron recursos superiores a 15,000 pesos, ahí se prendió un foco rojo que hizo que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda cruzaran cuentas con la Banca Nacional y les dijeran, a ver, este fulanito tiene 2 cuentas de banco, sumado los recursos que manejó en un periodo anual de 2011, por ejemplo, si nada más estaba siendo causante como trabajador de una institución, Nicolaita, Conadep, CETIS, Cebetis, UNAM, etc. Y tiene un recurso en el banco con 2 cuentas, en el cual declara que, no declara, pero aparecen en este cruce que hace Hacienda y Banco de México, un monto de, no sé, 100,000 pesos, 120,000 pesos. ¿Qué creen que está haciendo Hacienda? Como no hacemos declaración de impuestos, nos dice, hey, ahí te va notificación. Ya sabemos que tú tienes tanto dinero en el banco, ya sabemos que no nos has enterado informe, así que te estamos presentando esta invitación para que pagues, por concepto de manejo de recursos financieros, una cantidad igual a 14, 13 o 9,000 pesos. ¿Y eso qué significa? Que agarren de su dinero y se lo den a Hacienda. No es nada más, ojo, el impuesto al consumo. No, hay otras normas y reglas que están operando. Oaxaca, Guajuapan de León. El maestro tiene un hermano en Estados Unidos. El hermano es poseedor de un predio. Decide vender el predio. La transacción es de 100,000 pesos. El dinero se lo dan al hermano que es maestro. Se requiere una cuenta de banco, ¿para qué? Para mandarle el dinero a Estados Unidos al pariente, ¿no? Y con eso de la ley en contra del lavado del dinero y delitos financieros, imagínense. Entonces agarran, le dan los 100,000 pesos, los depositan en la cuenta del amigo y este traslada el dinero a Estados Unidos. El maestro, como no es fiscalista, como no es contador, etcétera, no sabe que de entrada ya se lo llevaron al baile, ¿no? Con un impuesto que equivale al 3%. O sea, ya perdió 3,000 pesitos. Pero además, ¿no? Como hace ese traslado, ahora Hacienda le manda una notificación que le pide el pago de 9,000 pesos, profe. 9,000. O sea que en realidad le están cobrando 9, 10, 11 y 12. El 12% de tasa impositiva por haber manejado ese recurso en efectivo. Eso no lo estamos viendo. Y lo estamos nosotros enfrentando, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros en lo individual. Entonces, hay distintos mecanismos. ¿De dónde van a sacar esos 20 pesos por cada 100 que tiene de gasto público? De todos nosotros. ¿Es incongruente el planteamiento? No, yo les diría que es hasta más congruente. Les voy a decir por qué. Porque una cosa es, ¿no?, lo que el Estado tiene que recaudar y otra cosa es lo que va a pagar. Y entonces ahí les va. Maestra de Conalep que tiene una gran preocupación en relación a su situación laboral, lo mismo que aquellos otros que se encuentran en el mismo circuito como trabajadores. Tiene probablemente 20 años de antigüedad. 20 años de antigüedad y dice, me faltan 8 años de antigüedad. Pero viene la evaluación, esta forzosa, esta evaluación obligatoria. Por N razones, quien establece los criterios y lineamientos son los criterios y lineamientos que a ellos les parecen pertinentes. Y entonces viene primera evaluación general y reprueba.
Digo, repruebas es el nombre que nosotros le ponemos a alguien que no tiene calificación suficiente en un proceso de evaluación. Entonces reprueba, ¿no? Primera evaluación. Segunda evaluación, se puso nerviosa, no fue al curso. Si no va al curso, la mandan a volar o lo mandan a volar. Pero va al curso y ¿qué cree? No pone atención en algunos aspectos, se la llevan al baile. Evaluación insuficiente, segundo acto. Tercer acto, pasa cualquier cosa en su vida que hace que se sienta con doble o triple presión y también tiene evaluación insuficiente. 3 evaluaciones. No tenía plaza de definitivo sino interino. Le dicen adiós, ¿no? Entonces fíjense, estamos en 2000, ¿qué? En 2013, 2014, 2015, 2016. En 2016 me están comunicando que quedó fuera de servicio. ¿Qué significa? Que le dicen adiós. Tiene 23 años de antigüedad, ¿se puede pensionar? No. ¿Puede regresar a servicio? Sí, nada más que va a tener que hacer examen para incorporarse. ¿Y qué tal va a estar el examen? Pues hay que ver nada más. Pero no va a ser la única persona que va a concursar para entrar de nuevo al CEBETA, al CETIS, al CONALEP, etcétera. No. Hay miles de personas que están demandando una plaza. ¿Sí me explico? Y cuando entró, a lo mejor no tenía el perfil. Y ahora ya hay perfiles, y ahora hay que cubrir perfil, y entonces tiene que ir a tomarse su cursito. Ok. Bajo ese esquema, ¿saben qué están haciendo? Están retirando a un trabajador que le faltarían 5 años para reclamar una pensión, 5 años, y que no va a tener condiciones directas para poder reclamar pensión. Porque si entra a una institución privada, la van a transferir a una institución y a un circuito pensionario distinto al que tiene originalmente. Ahora me voy con alguien que tiene 28 años de antigüedad, o a lo mejor alguien que tiene 25. Es varón, le faltan 5 años. ¿Cuántos años le faltarían si lo mandan a volar al tercer año? Le faltarían 2 años. ¿Tiene expectativas de reclamo de pensión? Sí, pero no por jubilación. No por jubilación. Tendría expectativas de reclamo de pensión por cesantía de edad, por ¿cómo se llama? Por cotización y edad, ¿no? Por años de servicio. Es pensión por jubilación, por edad y tiempo de servicio sería. Y entonces no cobraría el 100% del último sueldo que cotizó, pero además, cuando reclame la pensión que le van a pagar va a ser una pensión diferida, porque probablemente no tiene la edad, o a lo mejor tiene la edad, porque pues yo decía que aquí son más maduritos, ¿no? Entonces, ya él, cuando contabilizaba 30 años de antigüedad, decía, me puedo pensionar, pero ¿qué creen? No se puede pensionar. Entonces va a tener la edad, pero no la antigüedad. ¿Qué va a suceder entonces ahí? Pues lo que va a suceder es de que no va a cobrar el 100%, estará cobrando un 85, un 82 y tantos por ciento, dependiendo de los años de antigüedad que alcanzó a cotizar. De ese tamaño está el asunto, profesor. De ese tamaño. Entonces, ¿y eso qué significa? Ahorro de dinero para el Estado, pues, y por eso está el transitorio, profe, con la tabla de edades para poderte retirar. ¿Qué es lo que están haciendo? Te están obligando a que trabajes más. Bueno, pero ya trabajé más, pero ahora me van a correr. Sí, te van a prolongar en el tiempo la posibilidad de que reclames de pensión y te van a dar una pensión más chiquita. Híjole, es que entonces perdimos, hasta en el ISSSTE perdimos. Espéreme tantito, si usted conociera, si usted se hubiera dado a la tarea de leer tantito el primer documento que presentaron para cambiar las pensiones, usted ahorita no estaría alegre, estaría tratando de cotizar por muchos lados para tratar de hacer más gordo su cochinito y poder reclamar algo que se acercara a lo que ahorita está cobrando. O sea, entonces si me dicen, es que hemos perdido todo, déjenme decirles una cosa, ellos venían por todo, y todo es todo, profesor. Todo es todo en cuentas individuales. ¿Saben cuántos que agarraron cuenta individual ahorita no pueden cobrar pensión y renunciaron? Renunciaron porque les dijeron que les iban a dar los recursos que estaban ahí almacenados en la Afore. ¿Qué creen? No hay dinero, porque ahora la Afore te dice que si te quieres retirar, tienes que tener una cantidad que equivalga a 2 salarios mínimos más el 30% más el pago de seguros de sobrevivencia, y eso asegurarlo para los años que te restan de vida. Si no tienes ese monto acumulado en ahorro suficiente ahí, nada más no te puedes pensionar, y ya se nos llevó la fregada.
Entonces, de ese tamaño está el asunto. El primer documento que fue publicado, que entró en Cámara de Diputados en julio de 2001, para discutir lo que lo filtró, lo metió Secretaría de Hacienda. Juan Pérez, estando como diputado federal, fue quien nos trasladó a la sección 18 el documento de reforma del régimen de pensiones del ISSSTE, y ellos nos dieron a nosotros en la Facultad de Economía de la UNAM. Nosotros hicimos el análisis del tamaño de la reforma como venía. ¿Y saben qué? Ahí no existía 10 transitorio. Todos los que no eligieran el sistema de retiro, de manera automática se iban al bono de pensión o a la FORE. Solo los que eligieran el sistema alterno de pensión, ¿no?, o lo que conocemos ahora como 10 transitorio, solo los que lo manifestaran se les otorgaba. ¿Saben? En el país había 2.500.000 trabajadores cotizando al ISSSTE cuando fue la reforma del mismo. De estos, ¿saben cuántos se quedaron en el bono de pensión? 167.000 personas aproximadamente. El restante, cerca de 2.300.000 y feria, se fue de manera directa eligiendo o rechazando, se fue a 10 transitorio. Esa fregada reforma en el régimen de pensiones se les vino abajo, profes, pero tienen otras artimañas. Ustedes han trabajado en el sector público, ¿verdad? Si ustedes han trabajado en el sector público y trabajaron en el sector público después de 1995, les abrieron una cuenta de Afore y nadie les avisó a ustedes, se cotizan al ISSSTE, y en agosto de 2008 agarraron el dinero de la Afore y lo metieron, el recurso de fondo de pensión SAR-FOBISSTE, y lo metieron a la Afore. Ni siquiera les avisaron. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto tienen de SAR-FOBISSTE? ¿Saben ustedes que a los 65 años, precisamente por la lucha que dimos, compa, precisamente por esa lucha, saben que a los 65 años tienen derecho a llevarse todo, lo del SAR y lo del FOBISSTE? ¿Saben que si se pensionan ustedes a los 60, a los 58, a los 55, a los 52, a los 40, a los 51, a los 50, saben que cuando se retiran tienen obligación ellos de darles el 100% del SAR-FOBISSTE? Pero ¿qué creen? Si el dinero se encuentra en la FORE, ya se amoraron, chiquitos, porque la FORE se rige por la ley del SAR, y la ley del SAR dice que hasta los 65 años tienen derecho a ese reclamo, ese recurso. O sea que ya se chingaron completamente. Ajá. Así está el tamaño del asunto. Si no somos conscientes y claros de nuestros derechos, ¿qué creen? Nos llevan al baile, pero miren, así, rapidito. No importa que sean michoacanos, oaxaqueños, guerrerenses, chapanecos, los más radicales, a todo mundo se lo chingan, profesor. Si no somos conscientes y protectores de nuestros derechos, eso es lo que hemos ganado, entre otras cosas, compas. Eso es lo que hemos ganado. Y se crearon 90 jurisprudencias para mayor información. 90 jurisprudencias que son actos precisos de cómo se tiene que conducir la ley. ¿Con qué lo ganamos? Con 3 millones de amparos. 3 millones de amparos en total. El primer bloque de amparos fue de 800,000. El segundo de 1.200.000 sumados. Al final, todas las demandas del ISSSTE sumaron 3 millones de demandas y mucha gente en las calles, y entre otras cosas, eso significó que al magisterio en educación básica y a la gente en particular le dieran un fregadazo, aprobando con la traidora o la araña esta llamada Esther Gordillo Morales, que ahora está tras las rejas, ¿no? Aprobaron con ella la Alianza por la Calidad de la Educación. ¿Y saben qué hicieron ahí? Hicieron que los maestros, ¿no?, por un mito y también por ignorancia, permítanme decirles, se fuera a reclamar lo de su plaza. Ay, es que se llevan nuestras plazas que podemos nosotros proponer, ¿no? Y eso fue el motivo que agarró la prensa nacional para denostar al magisterio y decir, miren, hasta heredan sus plazas, miren, hasta trafican con ellas, miren el sindicato que hace, quítenle las plazas, chíguenselos. ¿Saben qué? ¿Cómo somos ignorantes? En la Ley Federal del Trabajo hay un artículo que establece que cualquier sindicato que tiene firmado un contrato colectivo de trabajo, porque la ley laboral mexicana era protectora de los derechos laborales mexicanos, en la ley laboral mexicana decía que cualquier empresa que tenía un contrato con un sindicato, con trabajadores afiliados a un sindicato, y este sindicato era la mayoría, obligadamente cualquier plaza de nuevo ingreso o de sustitución o de nueva creación, tenía que ser cubierta por quien propusiera el sindicato.
¿Y saben por qué ese derecho lo teníamos? Porque esa legislación laboral mexicana, de las primeras y más progresistas del mundo, trataba de equilibrar lo que es desequilibrio. La gente que tiene un chingo de dinero y los que no tenemos nada más que nuestro trabajo, nuestro intelecto y nuestra inventiva para ganarnos la vida. Y eso, compañeras y compañeros, ¿saben cómo lo satanizaron los empresarios? Poniéndolos ahí de que no teníamos derecho a proponer a nadie. ¿Cómo diablos no, si lo decía la ley? Pero somos tan ignorantes, chingao, tan ignorantes, que entonces hasta nos daba pena decir que voy a recomendar a mi hijo. Es un derecho, compa, ¿y saben por qué? Porque eso se llama el control de la materia de trabajo por parte de los trabajadores. ¿Cómo se gana el control de la materia de trabajo por parte de los trabajadores? Teniendo el control de los medios, de los instrumentos de producción. ¿Por qué? Porque si no, cualquier tipo que entre, que sea ajeno a la institución sindicato o a la organización sindicato, no se va a sentir comprometido con el trabajo sindical ni con la defensa de sus derechos. Va a ver por sí solito. Y cuando vea por sí solito, va a estar minando el sentido de colectividad que tienen estas instituciones o estos organismos de los trabajadores llamados sindicatos. Esa es la filosofía por la cual se sostenía ese control de la materia de trabajo. Pero además no se preocupen, les van a chingar otra, ¿no? Y es el contenido de su materia de trabajo. ¿Saben a qué me refiero? A los planes y programas de estudio. A eso me refiero. El día, profes, en el que ustedes no tengan el control de lo que enseñan, ¿saben qué va a suceder? Va a venir cualquier hijo de vecina de fuera y los va a sustituir sin que tenga los años de preparación y las convicciones de trabajo que muchos de ustedes tienen. Así de ese tamaño está el asunto. Si no lo entendemos, si ni siquiera pensamos que ha habido condiciones que nos han permitido recuperar las pésimas condiciones, el agravio en las condiciones de vida que tiene este país, estas condiciones, profes, estamos perdidos. Yo de verdad a veces me doy de topes porque pienso que la discusión sobre que si son leyes benéficas o maléficas las que se aprueban por estos individuos que se llaman legisladores a nivel federal, cuando escucho esa discusión, de repente me quedo pensando hasta dónde hemos entendido o no el sentido de la sociedad en la que estamos. Por dos razones, profesor. Por dos. Porque todas las leyes, todas sin excepción en la historia del mundo, lo que representan es una correlación de fuerzas. Y si esa correlación de fuerzas no la entendemos o no vemos cómo opera, estamos fritos. O sea, creo, compas, que es necesario, en ese sentido, de veras, creo que es necesario ubicar cómo y por dónde operan aquellos nos pegan y nos ponen a un legislador, ¿no? Dicen, este es sobre el legislador, ¿no? Este es bueno y este es malo. No, operan bajo un mecanismo de correlación de fuerzas. Y pues le entran con el billete a ellos, hombre, así de ese tamaño está. Entonces, no es necesario. Yo sinceramente creo que más bien tenemos que confiar en nuestras fuerzas, en la articulación de los proyectos que podemos estar creando y en ese sentido sí estar en condiciones de decir que independientemente del legislador que esté ahí, si sabe que existe una fuerza grande y movilizada de trabajadores o de ciudadanos mexicanos defendiendo sus derechos sociales y humanos, se tiene que ver a fuerzas obligados a tratar de revisar todo. Yo en ese sentido, yo hasta ahí le dejo, pues, creo que es importante, los temas son apasionantes, bueno, para mí me resultan apasionantes, y cuando digo que es necesario ser muy bien observadores, efectivamente en la reforma laboral, camaradas, se metieron de una población de 50 millones de personas, 50 millones que producen riqueza en este país, en un país que nada más tiene 22 millones de empleos, 22 millones de empleos formales, esos que pagan impuestos sobre la renta, etcétera, esos 22 millones, profes, de esos solamente 5 millones de personas metieron demanda en contra de la reforma laboral. De esos 5 millones que metieron demanda de reforma laboral, ahorita están declarando sin derecho de reclamo prácticamente todas.
La CENTE era uno de los organismos que estaba jode y jode y jode con la reforma laboral. Decían que en el sector educativo no impactaba, pero hay un artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que habla de la supletoriedad de aplicación de ley. Y entonces se utiliza supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para todos ustedes, profes, aunque coticen a lista, de todos se lo chingan, así es que nomás para que le miren. Pero la gente se fue ahora por la reforma educativa. El actor principal, motor en contra de la reforma laboral en todo el país, no nada más en el centro del país, en todo el país, ese actor ahorita está tratando de defender sus condiciones laborales y creo que es primo hermano de ustedes, porque también se les van a chingar a ustedes, así es que mejor entrenle. Gracias. Yo voy a intentar contestar esta pregunta de cómo hacerle para quitar a diputados y senadores y gobernadores y presidentes de la República, aunque sea. Miren, vivimos en una sociedad una sociedad donde tenemos instalado nuestro sistema democrático representativo. Y este sistema democrático representativo lo que hace es excluir al pueblo y excluir a la gente de la toma de decisiones. Y entonces los partidos políticos y los senadores y diputados representan intereses. Y este sistema de acceso al poder público hasta ahora tiene el monopolio, yo digo que equivocadamente, los partidos políticos. Por eso se oponen a que haya candidaturas ciudadanas independientes. Y también tenemos el otro problema de que nuestro sistema jurídico constitucional no tiene instrumentos de exigibilidad. Y entonces violas la Constitución, violas cualquier ley y no tienes castigo porque no tienes instrumento de exigibilidad. Y agregado a eso que tenemos nuestro pueblo, nuestra sociedad muy poco enterada y muy poco activa en la participación política, porque ustedes saben que las elecciones cuando mucho han llegado al 60% de la participación cuando hay elecciones. Luego van a votar la mayoría por el tema de lo que dice la televisión, no por la propuesta, o por ahora lo que acaba de pasar con Peña Nieto, la tarjeta Soriana o la despensa. Por eso se vuelve un círculo vicioso. Esto es un modelo, lo que quiere es que haya pobres para que no tengan conciencia y comprar el voto el día de la jornada y legitimen su decisión. Por eso decía hace rato que tenemos un secuestro de las instituciones por una clase política verdaderamente minúscula. Estamos hablando, como dice, desde el 1%. Y desafortunadamente a ese interés responden los diputados y los senadores. Y no les pasa nada, como ya se dice, porque en el centro está el tema de la corrupción de las decisiones. Digo, les han de dar algo de dinero para que hagan todo este tipo de cosas y no les pasa nada, porque vienen de nuevo las elecciones, vienen otros y sigue lo mismo. Por eso yo lo que creo es que nosotros tenemos que luchar para que se instale en este país el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y una cosa que no le quieren entrar los políticos, que se llama revocación de mandato, para que el pueblo tenga el instrumento de la exigibilidad si no hay el cumplimiento de la tarea. Y entonces podamos, el pueblo mexicano, revocar al presidente, al gobernador, al senador, al diputado que sea, con ciertos requisitos, pero no quieren instalar estos instrumentos. Y eso no va a suceder si no hay una presión y una organización del pueblo. Y ahí simplemente hay que entender que estamos... bueno, les voy a decir una cosa verdaderamente triste. Yo creo que muy pocos mexicanos conocen la Constitución. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído la Constitución? Levanten la mano que ha leído la Constitución. O sea,
Ese es el pacto y ese es el instrumento máximo por el que nos regimos. No conocemos nuestra Constitución de la República, no conocemos la Constitución local, las leyes, no estamos enterados de eso. Por eso es muy fácil que nos confunda la televisión. Estos sinvergüenzas tienen poder de todo. O sea, es la misma cúpula. No creen que la televisión le está haciendo el favor a estos ricos, no, son los mismos. O sea, ¿cuánto creen que gana ese señor Emilio Azcárraga por ser dueño ahí de Televisa? O Salinas Pliego por TV Azteca? Un solo spot, nomás oiganlo bien, un spot de 20 segundos, horario AAA, cuesta 800,000 pesos. O sea, ¿cuándo nos van a tener para pagar y salir en televisión ahí en horario AAA? No, estos son verdaderamente sinvergüenzas y son cínicos, porque, bueno, yo escuché ayer a Peña Nieto, da dolor de estómago, dicen muchas mentiras, y el tema es que la dicen por la televisión y la gente dice, ah, sí, que bien, bueno, ustedes saben, el tema de que muchas pensaban que era guapo, petón, y que muchas votaron solo por esa característica, para que vean hasta dónde está este fracaso. Y bueno, está complicado porque no es tan sencillo caminar en la unidad, en entender que se trata de lucha de clases, que se trata de repartir el pastel que es el presupuesto anual y que son 3.800.000 millones, pero que acá no nos llega nada, y que ahora que van a privatizar Pemex y que no va a entrar el dinero al presupuesto, ¿qué es lo que van a reducir? ¿Por qué acaban de reformar o por qué están reformando el artículo 3º y por qué quieren estas 3 iniciativas que se derivan de ella? Pues para privatizar la educación. ¿Por qué? Porque el Estado ya no va a tener dinero para meterle a la educación, porque ya no va a haber ingresos del petróleo, van a privatizar la salud, porque ya no va a haber dinero, como ya no le invierten al campo absolutamente nada, y toda esa lana que sacaron de lo que nos decía nuestro amigo, de la venta de 1000 y tantas empresas estatales, ¿dónde se quedó? Pues si este país no tiene crecimiento económico desde que inició este modelito, desde el antes del 88, 82, no hay crecimiento económico, solo hay cambio de manos de la riqueza del Estado, se la están pasando a los particulares, y nos van a seguir fregando en esta ruta si no nos organizamos y no entendemos con claridad. De lo que se trata es de quitarle al pueblo lo más para dárselo a unos cuantos sinvergüenzas. Esa es la ruta y de eso se trata. Por eso decía yo que tener el perfil psicológico de la clase política es de locura, porque van al suicidio. ¿Qué va a pasar con este país sin ingresos? Y cuando ya lo del petróleo no entra en el presupuesto, no va a haber dinero. Tenemos 53 millones de mexicanos pobres, 80 millones de mexicanos que ahí la van sobreviviendo, y ustedes creen que les importa que no haya empleo, ustedes creen que les importa que haya miseria. No les importa. Ellos van por la utilidad y la riqueza nuestra. Y no, si nosotros no nos organizamos, si no nos ponemos... ¿Qué le va a pasar a los senadores y a los diputados que están votando ahí encerrados en contra de los maestros, en contra de los trabajadores, en contra de los mexicanos? Nada, no les va a pasar nada. Yo creo que ni una mentada de madre si acaso, porque no, nada, van a volver y hacen sus pachangas y gastan el dinero que les van a dar ahí, no pasa nada. ¿Qué le pasa a Peña Nieto con este asunto de Vendepatria? ¿Qué le va a pasar? Nada. O sea, sí necesitamos nosotros echarnos para adelante y organizarnos y unirnos, y entender que es una lucha de clases como ocurre en Venezuela. En Venezuela el pueblo tiene el poder y el pueblo sale a defenderlo a las calles en contra de la derecha que quiere regresar aún y con el apoyo de los gringos y todo ese tipo de cosas. Se trata de eso. Entonces, si no lo entendemos, que es un modelo, que es un sistema, y que estos nos quieren expropiar, nos quieren quitar todo lo que tiene este país para el futuro de nuestros hijos, pues digo, van a ver lo que va a pasar en 15, 20 años. No hay duda de que nos van a arrasar. Compañeros, decía el camarada que el proceso de una iniciativa, y de manera concreta lo han contestado cuál es todo ese procedimiento, pero aquí sí decirlo de manera muy respetuosa, peor es no hacer nada, ¿no? Y la intención de esta campaña nacional de firmas
es darles la pelea en su propio terreno y poderlos exhibir distrito por distrito de donde represente cada diputado y en el caso concreto los senadores por estado. Y a partir de eso es demostrarles que estamos organizados a nivel nacional, que en todos los estados están sacando por las organizaciones, sindicatos, por todo el movimiento social y clasista de este país firmas para ubicarlos y darles la pelea en donde ellos se sienten los dueños. Pero ¿cuál es la solución? Y aquí sí la quiero puntualizar. La solución es la capacidad de unidad que tengamos, la capacidad de entrarle a esa nueva central de trabajadores y la capacidad que tengamos de crear y entrarle a la OPT, que es la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Porque solamente nosotros, los de abajo, los que vemos el México real y verdadero, podremos darles la pelea en esos espacios donde se toman las decisiones. Y por último, rápido, decía la compañera, ¿cómo hacerle para no pagar tanta luz? Lo primero es que se pueda dar una ley, la ley del Servicio Público de Energía, porque esta ley es lo que reglamenta la obligación que tiene el proveedor para suministrar el servicio de energía. Y ahí esta ley establece muy preciso varias cosas. Primero, establece no servicios de prepago, y el medidor digital, la consecuencia final de él es que la CFE nos pueda dar el servicio de la electricidad como lo hace Teléfonos de México, hoteles, que vayas tú al Oxxo y compres 100 pesos de teléfono, se lo echas a tu celular, que nunca sabes a cuánto te cuesta el minuto. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que le echas de repente crédito y haces 2 mensajes y ya se te acabó el crédito. De igual manera quieren hacerle con esos medidores digitales, hacerlos de prepago, que tú vayas y compres una tarjeta de 100, 200, 500 pesos de electricidad. Si se te acaba, bueno, tengas que ir otra vez a comprar, pero nunca te establezcan y te digan a cuánto te están dando el kilowatt hora o los mecanismos y los procedimientos que establece la ley. Por eso es importante decir que este medidor digital, primeramente, no está regulado en la ley del Servicio Público de Energía. Segunda, no cuenta con una norma mexicana para efecto de prestar ese servicio. Tercero, lo decía yo, no puede haber lecturas estimadas y el proveedor deberá de decirte cuánto te cuesta cada kilowatt hora que tú consumes. Por eso es importante echarle una leída a la ley del Servicio Público de Energía. La segunda y la alternativa de la solución es crear una queja ante la Profeco y poderle exigir que el proveedor cumpla con lo que establece la ley del Servicio Público de Energía. Y dice claramente el artículo 130 de la ley de Profeco que mientras el usuario presente una querella o una queja, no podrá haber un corte de servicio eléctrico, en gas o agua. Y a partir de eso, pues tú como usuario le exijas a la CFE que cumpla con lo que establece la ley. Y como no cumplen con lo que establece la ley, es ahí donde en la zona centro 7 de cada 10 no pagan la electricidad. Pero solamente organizados podemos defender nuestro servicio y este sector eléctrico nacionalizado. Muchas gracias, compañeras y compañeros.